Muy buenas, bienvenidas y bienvenidas a nuestra historia y una nueva práctica de oposiciones. Hemos tardado mucho en hacerla debido a que el tiempo no ha acompañado precisamente a poder tener mucho margen de maniobra, pero hoy vamos a analizar este cuadro. Vamos a empezar con una identificación del mismo en el cual tenemos a Arquímedes. Es una obra de José Rivera que entra dentro de la pintura barroca. Y bueno, pues eso nos mete en el siglo XVII, en este caso concreto, en la primera mitad del siglo, en 1630, para ser más específico. Tenemos una imagen en la cual vemos un óleo sobre lienzo, ¿vale? Nos va dando bastantes pistas, si os fijáis aquí. El material siempre quieras que no da bastantes pistas, aunque también se ve por la pintura, por ese óleo precisamente. Y estamos hablando del siglo de oro español. Habría que hablar un poquito del tema. Y bueno, pues también del personaje, ¿no? Es decir, una persona que es un físico, que es un matemático, que es un erudito, un investigador griego. Y aquí vamos viendo, por lo que vamos, si os vais fijando, si acercáramos en detalle, pues podríamos ver, evidentemente, unas cuantas de estos detalles, aunque en concreto aquí lo tenéis con la herramienta en la mano. Bien, también hablaremos después de un par de cositas, a hablar de la vestimenta, porque este cuadro es bastante más la teoría que no el análisis de lo que vemos, a grandes rasgos. Es un naturalismo, está muy exagerado, si os dais cuenta, la cara de él, el peinado, esa ropa que se ve perfectamente raída, si os fijáis, aparte de no ser propia de la época, es decir, este señor no iría en Grecia de esta manera vestido, nos lleva que tiene un sentido de realidad y vamos a decir una técnica muy espesa, ¿vale? Eso lleva a un relieve que tiene en las arrugas de la piel, en los pliegues de la tela, si os fijáis, muy señera. Y en él reconocemos porque está representado por un compás. Ya hemos hablado de ese instrumento que es quien en principio no lo va a identificar realmente porque los libros, los documentos, no nos va a dar una pista especialmente importante, pero evidentemente ese compás sí nos lo va a dar. Hay algunos teóricos que dicen que es un anciano sin dientes. Si os fijáis, y lo apreciáramos muy de cerca, no tiene dientes, por lo menos que se le vea. Aunque siempre esto es muy relativo, ya sabéis. Es un rostro especialmente curtido, surcado por bastantes arrugas. Especialmente lo vemos aquí y aquí, ¿vale? Que suelen ser las zonas más características para representar esa edad. Lo veíamos también en la escultura clásica. Está retratado como un anciano, medio cuerpo, y bueno, sencillamente que pasa el tiempo estudiando, ¿no? Si nos fijáramos muy de cerca, aunque se ve un poquito, se percibe, sobre todo en esta uña de aquí, las tiene sucias, o sea que no se cuida especialmente. Al mismo tiempo que, bueno, ya veis que el pecho lo tiene prácticamente al descubierto. Está sonriendo de una forma particular y esto para meter al espectador dentro de la obra. Es una manera de representar la realidad bastante original, si lo pensamos. Y bueno, nos quiere dar un poco a entender el desgaste de la edad, que sería un poco el elemento básico que nos está representando la obra, en ese sentido. Porque si os fijáis, no tiene ninguna temática aparte de saber quién es el personaje que estamos viendo. Es una persona corriente. Si os fijáis, está representada como si fuera una persona cualquiera de la época. Más sin embargo, tiene esos elementos que hacen que podamos intentar diferenciarlo como este pensador. Y como ya digo, ese tenebrismo también, que representa un poco la imagen, todos los colores muy oscuros. Si os dais cuenta, los bazos prácticamente no se percata uno de que existen. Están en la ropa muy oscurecida, muy fundido, todo muy oscuro, a excepción de unos focos de luz que entra de la izquierda bañando el cuerpo del filósofo, que es este perfil. Así que Rivera tiene, como decimos, una representación muy importante en el arte, se educa en la escuela valenciana y pasa por Italia, donde aprende estas técnicas que estamos viendo para hacer esta representación. Y en ello, pues bueno, tenemos varios géneros que cultivaría, el cultivo del género mitológico, el género religioso y el retrato. Claro, si nos damos cuenta, esta representación
de Arquímedes no se encuadraría dentro de ninguno de estos tipos. Más sin embargo, por eso está precisamente elegida para una oposición, porque puede pillarnos un poco desprevenido. Hay que pensar que se forma en el taller de Francisco de Ribalta y podemos distinguir 3 etapas en su obra principal, en lo cual tenemos pues, el tenerismo de Caravaggio, tenemos un fuerte realismo, un escaso número de figuras. Esta sería su primera etapa. Luego una segunda etapa que es más luminosa, mayor riqueza cromática, donde ya se nota la influencia veneciana y ya se sustituye los fondos oscuros por paisajes. Aquí, si os dais cuenta, el fondo oscuro es una constante, dado que no hay fondo, podríamos decir. Sencillamente es una pared que se ve oscura tras él. Y por ello, pues tendríamos lo que hemos comentado. Y después de ello, hasta su muerte, es decir, apenas unos años, un estilo que retorna a la forma más juvenil que tuvo con ese tenerismo inicial y oscureciendo la paleta. En principio, la manera de diferenciarlo evidentemente está en cómo representa a los personajes. Así pues, es una genialidad artista, pero hay que decir que su obra y su reconocimiento fue un poco posterior. Entonces, bueno, pues hay que decir que se podría comentar que en Italia no tuvo gran repercusión por ser un extranjero, pero realmente si nos fijamos en su técnica, sobre todo con el tenerismo, podemos apreciar incluso pues el gran manejo que tenía algunos de los grandes maestros italianos de ese momento, de ese barroco. El siglo de oro en la pintura española tiene unos destacados protagonistas y influyen en el tenebrismo de Caravaggio, y también tenemos artistas contemporáneos que beberán de estos elementos, como va a ser Zurbarán, Velázquez, Alonso Cano e incluso el propio Murillo. Así que podemos decir que José Rivera en esto sería un poco precursor, llegado el caso, con su pintura. Y bueno, pues básicamente, ¿qué querría comentar? Aparte, si yo tuviera que meter algún elemento, pues podríamos comentar un poco esa profundidad de la vida que tuvo el pintor, relacionarlo con su maestro Ribalta y comentar un poquito las uniones que hay con Caravaggio y el resto de artistas posteriores. Y luego, si tuviéramos evidentemente que ir más allá, a lo mejor en el aspecto más religioso podríamos hablar de esa relación entre el arte y la contrarreforma, para ya complementar, dado que, como decía al principio, este cuadro no tiene tanto de análisis propio de él como de una excusa para hablar de teoría más profundamente. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos os podéis suscribir, le dais a like y me comentáis lo que queráis. Nos vemos en el próximo.